Bienvenidos nuevamente al taller Material particulado, composición química y estudios de sus fuentes de emisión. A continuación, presentaremos el módulo 2, titulado Composición química del material particulado. Los objetivos de aprendizaje del presente módulo son: comprender la importancia de la caracterización química del material particulado y segundo, desarrollar una visión general de las fuentes de material particulado que están asociadas a las principales especies químicas que componen este contaminante. Por lo tanto, durante el presente módulo hablaremos sobre fundamentos sobre composición química del material particulado y principales especies químicas presentes en el material particulado y posibles fuentes de emisión asociadas. En los próximos videos de este módulo se tratarán temas como la recomposición másica del material particulado y estudios en Colombia y Latinoamérica que hayan hecho dicha recomposición química. El material particulado, PM por sus siglas en inglés, describe el conjunto de partículas sólidas y líquidas que se encuentran dispersas en el aire. El material particulado se origina a partir de una gran variedad de fuentes, las cuales pueden ser naturales o antropogénicas, lo cual genera diferencias en sus propiedades morfológicas, físicas, químicas y termodinámicas. Por otro lado, en función de su diámetro aerodinámico, el material particulado se clasifica en partículas gruesas, finas y ultrafinas, siendo las fracciones de mayor interés el PM2.5, fracción fina, y el PM10, fracción gruesa. Estas describen el conjunto de partículas con diámetros aerodinámicos menores a 2.5 y 10 micrómetros respectivamente. El material particulado es un contaminante complejo y está constituido por una amplia gama de especies orgánicas e inorgánicas. Los numerosos elementos y compuestos químicos existentes en el material particulado tienen diferentes niveles de toxicidad e impacto en los receptores. En relación con lo anterior, es importante mencionar que la composición del material particulado varía de acuerdo con la fuente de contaminación, por tanto, puede brindar información acerca de estas. En este orden de ideas, conocer la composición química del material particulado tiene gran relevancia en la evaluación de la calidad del aire, ya que permite inferir el potencial efecto sobre los receptores y proporcionar información útil para el diagnóstico de fuentes. La composición química del material particulado en aire ambiente incluye una mezcla compleja de compuestos, tales como metales, sales, material carbonáceo, compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, entre otros. Dicha composición puede variar espacial y temporalmente, dependiendo de la naturaleza de sus fuentes de emisión y procesos químicos y físicos que sufren en la atmósfera. En este orden de ideas, no es posible definir una composición universal del material particulado PM10 y PM2.5 que aplique para diferentes tiempos y lugares. Sin embargo, numerosas investigaciones agrupan los diversos constituyentes del material particulado en 6 componentes principales, los cuales representan casi la totalidad de la masa del material particulado en la mayoría de las áreas urbanas. Estos son, primero, el material geológico o fracción mineral, el cual está conformado por elementos de la corteza terrestre como el silicio, aluminio, hierro, entre otros. Segundo, tenemos las sales o aerosoles marinos, que representan los componentes solubles en agua. Tercero, están los iones inorgánicos como lo son el sulfato, nitrato y amonio. Cuarto, la fracción carbonácea, compuesta por carbono elemental y materia orgánica. Quinto, elementos traza o oligoelementos, los cuales son principalmente metales, que son emitidos por fuentes industriales y vehiculares mayormente. Y finalmente, la categoría de otros, que corresponde a la masa restante no identificada. La contribución de cada uno de los componentes químicos al material particulado es altamente variable, espacial y temporalmente, dependiendo de numerosos factores como las características climáticas, meteorológicas y geográficas del área, las tasas de emisión desde las fuentes, el transporte a largo plazo y el diámetro aerodinámico. Adicionalmente, las diversas especies químicas constituyentes de estas categorías tienen a su vez diferentes niveles de toxicidad e impacto en la salud humana. Pregunta: ¿en cuántas categorías se agrupan los diversos constituyentes del material particulado? ¿A5, B6, C7 o D8?
La respuesta es B. 6 categorías. ¿Cuáles son estas 6 categorías? Son fracción mineral o material geológico, sales o aerosoles marinos, iones orgánicos, elementos traza o oligoelementos, la fracción carbonácea y otros. En primera instancia, vamos a profundizar en la fracción mineral del material particulado, el cual, como mencionamos previamente, se conforma principalmente por elementos de la corteza terrestre. Esta categoría es importante pues estos elementos modifican el balance radiativo de la Tierra, principalmente a través de la dispersión de la luz, y también juegan un papel importante en muchos ciclos biogeoquímicos, tanto terrestres como marinos. La presencia de material mineral, o también llamado geológico o crustal, se debe principalmente a la acción del viento sobre la superficie terrestre, el cual la erosiona y provoca que parte de ésta quede en suspensión en el aire. Esto se conoce como emisiones fugativas. La combinación del material geológico dependerá entonces de la geología de la zona y de la presencia de actividades antrópicas como la construcción, la minería, la fabricación de cerámica o cementos, las cuales generan partículas minerales. Por ejemplo, en las imágenes podemos ver dos coberturas del suelo muy diferentes, de manera que el arrastre del material por el viento tendrá un aporte muy diferente en la composición del material particulado. Adicionalmente, el tráfico también puede constituir una fuente de partículas minerales, a través de la erosión del firme de rodadura. Entre los componentes geológicos más abundantes en el material particulado podemos encontrar el óxido de silicio, óxido de aluminio, óxido de potasio, óxido de calcio, óxido de titanio, óxido férrico y óxido ferroso. Pregunta: ¿de qué depende la composición de la fracción de material geológico en el material particulado? Depende de la geología de la zona y, en otras palabras, quiere decir que depende de la fuente de origen. ¿Cuáles son los principales elementos asociados a la fracción mineral? A. Aluminio, silicio, calcio, potasio, hierro, titanio, sodio, magnesio, manganeso. B. Aluminio, silicio, elemental carbon, potasio, hierro, titanio, sodio, magnesio, manganeso. C. Aluminio, silicio, calcio, potasio, hierro, titanio, sodio, magnesio, cloro. ¿O es la D? Aluminio, silicio, calcio, potasio, hierro, titanio, sodio, magnesio y arsénico. La respuesta correcta es la A. La siguiente categoría de composición química a abordar es la de aerosoles marinos o sales. Las sales, comúnmente denominadas aerosoles marinos, se encuentran presentes principalmente en el material particulado suspendido cerca de las costas marinas y playas. Los aerosoles marinos se describen como partículas primarias y en su mayoría son de origen natural. Estos aerosoles marinos se forman a través de dos mecanismos principalmente, los cuales involucran la formación de burbujas y su posterior ruptura en la superficie oceánica, y la acción del viento sobre esta última.
Asimismo, una fuente secundaria de aerosoles marinos involucra la nucleación gradual de grupos estables o la oxidación en fase acuosa de gases disueltos. Similar al caso del material mineral, cuya composición depende de la naturaleza del terreno erosionado, la composición del aerosol marino dependerá de la fuente de origen. El aerosol marino estará formado principalmente por cloruro de sodio, aunque también están presentes otras formas de cloruros y sulfatos, por ejemplo, el cloruro de magnesio, sulfato de potasio o sulfato de sodio principalmente. El aerosol marino usualmente se encuentra en el rango de tamaño de partícula de las cuales son mayores a un micrómetro, y este ha recibido especial atención últimamente debido a su rol en varias reacciones químicas, ya que la sal marina está involucrada en los ciclos de formación del ácido nítrico y de los sulfatos. Además, el aerosol marino tiene un importante rol en el cambio climático, debido a que la sal dispersa la luz y también sirve como punto de nucleación en la formación de nubes. La importancia de los aerosoles marinos toma otra dimensión cuando analizamos que estos representan cerca del 44% de la carga global de aerosoles. Pregunta: ¿cuáles son los dos mecanismos principales de formación del aerosol marino? La respuesta es que se forma a través de dos mecanismos principales: la formación de burbujas y su posterior ruptura en la superficie oceánica, y la acción del viento sobre esta última. ¿Cuál es el principal compuesto asociado con el aerosol marino? El principal compuesto en el aerosol marino es el cloruro de sodio. El siguiente grupo a abordar corresponde a los compuestos carbonáceos, los cuales comprenden una gran cantidad de especies de origen natural y antropogénico, de composición y estructura diversa. En términos generales, los compuestos carbonáceos juegan un papel importante en el cambio climático, la degradación ambiental y se le atribuyen diferentes efectos adversos para la salud pública. Además, afectan el balance de radiación en la Tierra directamente, a través de la dispersión o absorción de la luz solar, o de manera indirecta al modificar las propiedades microfísicas de las nubes. Por otro lado, la materia orgánica suspendida en la atmósfera da lugar a una visibilidad reducida, y según diversos autores esta fracción constituye un aporte entre el 50 y el 65% del total del material particulado. La materia orgánica del material particulado está compuesta por una compleja mezcla de diversos compuestos orgánicos. Dicha materia orgánica es difícil de medir directamente en los laboratorios, dado que las capacidades analíticas actuales son insuficientes para una caracterización cualitativa y cuantitativa completa. Debido al anterior, la concentración de materia orgánica se expresa generalmente en función del contenido de carbono orgánico, aunque de esta forma se desprecia la contribución de otros elementos como el oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Con el objetivo de evitar esta pérdida de masa, la concentración de carbono orgánico se suele multiplicar por un factor de corrección F, que puede variar ampliamente dependiendo de la influencia de la fuente y la ubicación del monitoreo, la estación y la meteorología. De manera general, el valor de F suele oscilar entre 1.4 y 1.8. El material particulado que contiene más hidrocarburos alifáticos tiende a tener un factor F más bajo, mientras que el material particulado dominado por la formación secundaria es típicamente más oxigenado y por lo tanto tiene una mayor relación entre materia orgánica y carbono orgánico. Como se mencionó anteriormente, el carbono orgánico es una mezcla de un gran número de compuestos diferentes. Su formación es mayoritariamente primaria, siendo emitido directamente a la atmósfera por fuentes tanto naturales como antropogénicas,
y en una menor proporción se forma en el aire por condensación de compuestos orgánicos volátiles. Entre las principales fuentes antropogénicas primarias de carbono orgánico se incluyen la quema agrícola, la combustión para la producción de calor y los fogones de leña y combustibles fósiles, entre otros. En general, la mayor parte del carbono orgánico se encuentra en torno a un diámetro cercano a 1 micrómetro. Sin embargo, el 85% de las partículas se acumulan en la fracción menor a 0.1 micrómetros. Algunos de los compuestos que forman parte del carbono orgánico son los compuestos orgánicos volátiles o COVs. También se encuentran los hidrocarburos aromáticos policíclicos o HAPs, los cuales si bien representan una fracción pequeña de la materia orgánica, debido a su gran carcinogenicidad, han centrado mucho la atención de los trabajos publicados en el campo. Y también encontramos los compuestos orgánicos persistentes o COPs. También se destacan la presencia de ésteres metílicos, de ácidos carboxílicos, también de alcoholes alifáticos, esteroles, azúcares y ácidos grasos, entre otros, cuyos orígenes pueden ser múltiples. Dentro de los compuestos carbonáceos también tenemos el carbono elemental. Este es el componente que más fuertemente absorbe la luz en el material particulado y es un buen trazador de las emisiones por combustión de combustibles fósiles. Son de especial interés para la salud humana, pues su tamaño es menor a 2.5 micrómetros, por lo cual pueden penetrar en los pulmones. Este componente generalmente se relaciona con el brown carbon y el black carbon, y es también denominado hollín o carbono absorbente de luz, LAC. El black carbon es formado por la combustión incompleta de combustibles fósiles y biomasa, siendo los motores diésel los principales constituyentes de carbono elemental antropogénico en la atmósfera. Sobre esto, se ha observado que entre el 30 y el 60% del carbono elemental es atribuible a las actividades del tráfico en entornos urbanos. Por otro lado, el brown carbon o carbono marrón forma parte de los aerosoles carbonáceos que absorben la luz. Se caracteriza por tener un espectro de absorción que aumenta en las longitudes de onda dentro del rango UV. A su vez, se destaca que las partículas de carbono elemental se presentan generalmente cerca de los 0.1 micrómetros, y es el componente de las partículas finas que absorbe la luz más intensamente. Además, puede ser considerado como un contaminante de tipo local y regional. El carbono elemental se reconoce como portador universal de hidrocarburos aromáticos policíclicos y metales pesados, y se le atribuyen diversos efectos adversos en la salud humana. En general, la concentración de carbono elemental y la relación de carbono elemental-carbono orgánico tiende a ser más alta alrededor de las regiones de alta densidad vehicular. Pregunta: ¿cuáles son los dos grupos principales que se incluyen en la fracción carbonácea? A. Compuestos orgánicos volátiles y carbono elemental. B. Materia orgánica y carbono orgánico. C. Materia orgánica e hidrocarburos aromáticos policíclicos. O D. Materia orgánica y carbono elemental. La respuesta es D. Materia orgánica y carbono elemental. ¿Qué es el factor F? A. Es un factor de conversión para convertir el sulfato asociado al material particulado a ácido sulfúrico. B. Factor de multiplicación para estimar la materia orgánica a partir del carbono orgánico. C. Factor de conversión para estimar el carbono orgánico a partir de la materia orgánica. O D. Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es B. Es un factor de multiplicación para estimar la materia orgánica a partir del carbono orgánico. Ahora, el siguiente grupo a profundizar son los iones inorgánicos.
Dentro de los iones inorgánicos secundarios se vinculan frecuentemente a los sulfatos, los nitratos y el amonio. El sulfato, presente en el material particulado, es principalmente de origen secundario, generado como resultado de la oxidación de precursores gaseosos. De hecho, se estima que cerca del 90% del sulfato que se forma en la atmósfera se produce por la oxidación en fase líquida del dióxido de azufre en las nubes. Los gases precursores de sulfatos de origen natural son esencialmente generados a través de emisiones biogénicas y volcánicas, en donde estas últimas constituyen la segunda fuente de dióxido de azufre natural más importante, al inyectar grandes cantidades a la atmósfera. En cuanto a los precursores de origen antropogénico, estos se producen principalmente de procesos de combustión de combustibles fósiles con alto contenido de azufre, mayormente carbón y fuel oil en centrales térmicas y complejos industriales, en donde la combustión de carbón supone un 60% de las emisiones de sulfato antropogénico. Uno de los principales compuestos precursores de sulfato, emitido por fuentes naturales y antropogénicas, es como se mencionaba anteriormente el dióxido de azufre. Este se oxida a ácido sulfúrico con una velocidad que varía en función de las condiciones meteorológicas. Dado que la presión de vapor del ácido sulfúrico es muy reducida, el ácido sulfúrico gaseoso formado en la atmósfera se condensa rápidamente por medio de reacciones químicas, hasta formar diminutas gotas de una solución de ácido sulfúrico. Bajo condiciones atmosféricas normales, estas partículas ácidas acuosas son parcial o totalmente neutralizadas por amonio, dando lugar a la formación de sulfato de amonio, el cual, junto al bisulfato de amonio y al ácido sulfúrico, se presentan como la forma más común de sulfatos en el material particulado suspendido. Estos compuestos de sulfato generalmente tienen diámetros de partícula menor a 1 micrómetro, y en menor medida se encuentran con diámetros entre 1 micrómetro a 10 micrómetros. Por otro lado, los compuestos de nitrógeno presentes en el material particulado, los cuales son principalmente nitratos y amonio, son mayoritariamente de origen secundario y provienen de la reacción de precursores gaseosos de origen tanto natural como antropogénico. Los compuestos nitratados de origen natural se suelen originar a partir de emisiones de los suelos, incendios forestales, descargas eléctricas y emisiones biogénicas. En cuanto a los precursores gaseosos de origen antropogénico, en la actualidad se distinguen numerosas fuentes de emisión, entre las cuales se destacan procesos de combustión a temperaturas elevadas, tales como los que ocurren en los motores de los vehículos, la quema de biomasa y la producción de energía eléctrica por medios térmicos. Los principales gases precursores emitidos por fuentes naturales y antropogénicas son óxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, óxido nitroso y amoníaco, cuya oxidación en la atmósfera tiene como resultado la formación de ácido nítrico y amonio. Contrario a lo que ocurre con los sulfatos, los compuestos de nitrógeno tienen un tamaño mayoritariamente entre 1 a 10 micrómetros. Pregunta: ¿cuáles son los grupos que se destacan en las categorías de iones inorgánicos secundarios? A. Sulfatos, nitratos, amonio. B. Sulfatos, nitratos y sodio. C. Cloro, nitrato, amonio. O D. Sulfatos y nitratos. La respuesta correcta es A. Sulfatos, nitratos y amonio. La siguiente categoría corresponde a los oligoelementos. Los elementos traza, también denominados oligoelementos o elementos menores, son otros elementos que no se contabilizan como minerales de origen natural o antropogénico, y se refieren principalmente a metales, los cuales suelen ser emitidos por actividades antropogénicas tales como procesos metalúrgicos y sistemas de combustión. Se tiene además que la concentración de los elementos traza generalmente son muy bajas, tanto que su detección a menudo es una función de la sensibilidad del procedimiento analítico utilizado. Los elementos traza incluyen elementos como el bario, cromo, zinc, cadmio, níquel, el óxido de cobre y el óxido de azufre. Además contienen cobre, vanadio, plomo, mercurio, manganeso y óxido de plomo, entre otros óxidos. Pregunta: ¿a qué se refiere el componente oligoelementos? A. Elementos procedentes de la corteza terrestre. B. Elementos solubles en agua. C.
Compuestos que no contabilizan como minerales, los cuales son principalmente metales. O D. Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es C. Compuestos que no contabilizan como minerales, los cuales son principalmente metales. Y finalmente tenemos la categoría de otros compuestos. El componente otros o masa restante representa los compuestos no identificados asociados al material particulado. El aporte de material no identificado generalmente se relaciona con la presencia de agua ligada al material particulado o a diferencias entre el factor utilizado para calcular la materia orgánica y el que se presenta en la realidad. Pregunta: ¿a qué se refiere el componente otros en el análisis de composición química? El componente otros o masa restante representa los compuestos no identificados asociados al material particulado. El aporte de material no identificado generalmente se relaciona con la presencia de agua ligada al material particulado o a diferencias entre el factor utilizado para calcular la materia orgánica y el que se presenta en la realidad. La contribución de cada uno de los componentes químicos al material particulado es altamente variable espacial y temporalmente, dependiendo de numerosos factores, tales como las características climáticas, meteorológicas y geográficas del área, además de las tasas de emisión desde las fuentes, el transporte a largo plazo y el diámetro aerodinámico. Adicionalmente, las diversas especies químicas constituyentes de estas categorías tienen a su vez diferentes niveles de toxicidad e impacto en la salud humana. La distribución porcentual de los diferentes componentes del material particulado varía según la zona y las fuentes de emisión predominantes. Sin embargo, a manera de contexto se presenta en el siguiente diagrama los porcentajes reportados por el estudio de Franco, en el cual la fracción carbonácea es el componente mayoritario, abarcando cerca del 60% de la composición del material particulado. Este está seguido por iones orgánicos, los cuales representan un 20% de la composición. Se tiene además un 9% de fracción mineral, aproximadamente un 1% de elementos traza y 10% corresponde a otros compuestos que no fueron identificados. Diversos estudios asocian la presencia de algunas especies del material particulado a distintas fuentes, tal como lo expone la imagen. Por ejemplo, el material orgánico y carbono elemental se asocian con las quemas de biomasa. Elementos como el silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio provienen de fuentes minerales. El plomo, zinc, arsénico y bromo se asocian a incineración de desechos. Las emisiones industriales son responsables, por ejemplo, de emitir níquel, cromo, cobalto y cadmio. Y elementos como el cobre, plomo, zinc, bario, hierro, aluminio, potasio y calcio provienen de fuentes de emisión vehicular. Finalmente, el sodio, potasio, cloro y magnesio se asocian a emisiones marinas, por ejemplo. Asimismo, el estudio de Franco también propone qué elementos están relacionados con diferentes fuentes de emisión. Según su estudio, tenemos que las fuentes vehiculares emiten plomo, azufre, cobre, sodio, aluminio, cloro y hierro. Por otro lado, los procesos de combustión son una fuente importante de plomo y sodio. El desgaste de llantas y frenos aporta plomo, azufre, potasio y el desgaste de piezas móviles emite hierro, cobre y plomo. El polvo de vías se compone mayoritariamente de plomo, cromo, germanio, cobre y aluminio, mientras que las industrias del acero aportan hierro, aluminio, azufre, sodio, calcio y magnesio. Y finalmente, las fuentes volcánicas emiten compuestos como el fósforo, el azufre, el zinc, flúor, arsénico, manganeso, magnesio, galio y titanio. En definitiva,
Los componentes químicos que se encuentran en el material particulado en aire ambiente tienen una fuerte correspondencia con la composición química de las emisiones de la fuente. La tabla presente en la diapositiva muestra la abundancia relativa de varios elementos y compuestos orgánicos e inorgánicos en diferentes tipos de fuentes. En términos generales, las especies más abundantes en el material particulado en aire ambiente también son las más abundantes en las fuentes de emisión, a excepción del sulfato, el nitrato y el amonio. Esto se debe a que el sulfato, el nitrato y el amonio no son emitidos directamente a la atmósfera, sino que se forman de manera secundaria a partir de otros gases que son emitidos por diferentes fuentes. Más aún, la cantidad en aire ambiente de estos compuestos no son proporcionales a la emisión de sus precursores, debido a que las reacciones pueden estar limitadas por diversos factores, como por ejemplo las condiciones meteorológicas del área. Por el contrario, la emisión de compuestos por fuentes primarias suele ser proporcional a su concentración en aire ambiente, pues estos sufren muy pocos cambios entre la fuente y el área receptora de dicha contaminación. A manera de resumen, tenemos que la composición del material particulado se puede agrupar en 6 grupos principales, dentro de los cuales tenemos las sales, que son compuestos solubles en agua, las cuales se encuentran a menudo en áreas costeras, siendo el principal componente el cloruro de sodio. Tenemos la fracción carbonácea, la cual está constituida por materia orgánica y por carbono elemental. Por otro lado tenemos iones orgánicos secundarios, los cuales se integran mayoritariamente por sulfatos, nitratos y amonio. Contamos también con los oligoelementos, que son elementos que no se contabilizan como minerales y se refieren principalmente a metales. Tenemos otros compuestos o masa restante que no ha sido identificada y contamos con el material geológico, que se denomina también como material crustal y está conformado por elementos y compuestos procedentes de la corteza terrestre. Ahora bien, una vez que hemos definido que existe una gran cantidad de compuestos que pueden ser agrupados en 6 categorías generales, es necesario brindar un panorama general sobre cuáles son los procedimientos que se deben llevar a cabo para realizar la determinación de la composición química del material particulado. El primer paso para esto consiste en realizar la toma de la muestra. Dentro de las condiciones generales para un muestreo exitoso, se destaca que debe excluirse de la muestra del material particulado la precipitación y debe garantizarse mínimas pérdidas difusivas e inerciales durante el muestreo para que la muestra sea representativa. Además, la medición debe realizarse en condiciones de humedad relativas menores al 40% y garantizar que se reduzcan las pérdidas por evaporación en especies volátiles. Asimismo, dependiendo de la caracterización a realizar, se recomienda usar filtros de teflón cuando se desee determinar la masa o realizar análisis químicos diferentes a la determinación de carbono orgánico. Por el contrario, para la realización de análisis de carbono orgánico se recomienda utilizar filtros de cuarzo. No es recomendable usar ningún otro tipo de filtro, como por ejemplo los de celulosa o fibra de vidrio, si el objetivo final de recolectar la muestra es realizar un análisis químico. El propósito de usar cada uno de estos tipos de filtro es garantizar que el material de este permanezca inerte durante los análisis respectivos, con lo cual no se presenten interferencias durante la medición. Pregunta: ¿qué tipo de filtro se debe utilizar para realizar un análisis químico que me permita determinar el contenido de materia orgánica? A. Un filtro de celulosa. B. Un filtro de fibra de vidrio. C. Un filtro de teflón. O D. Un filtro de cuarzo. La respuesta correcta es D. Un filtro de cuarzo. Uno de los primeros análisis a realizar consiste en determinar la masa total del material particulado. Este proceso se realiza de forma gravimétrica, por lo cual el material particulado recolectado en el filtro es pesado, y el valor obtenido se divide por el volumen de aire muestrado. Este parámetro usualmente se presenta en unidades de microgramo sobre metro cúbico
y se reporta a condiciones estándar de presión y temperatura. Por otro lado, en el análisis de iones, usualmente se cuantifican especies como el sulfato, nitrato, sodio, amonio, potasio, magnesio y calcio, utilizando la técnica de cromatografía de iones. Este procedimiento está bien establecido y tiene una buena relación costo-beneficio, ya que tiene una buena sensibilidad a un amplio grupo de iones y tiene un costo bajo de operación y mantenimiento. De forma alternativa, los iones presentes en la sal marina suelen ser analizados por técnicas destructivas como la espectroscopía de masas por plasma acoplado o espectroscopía de absorción atómica, o por técnicas no destructivas como el análisis instrumental de activación de neutrones o mediante la emisión de rayos X inducida por partículas. En lo que respecta a la fracción mineral, para este tipo de elementos se recomienda realizar análisis multielementales, en los cuales se identifican compuestos como el aluminio, silicio, hierro, titanio, sodio, magnesio, calcio y potasio. Para dicha determinación se utiliza una amplia variedad de métodos, como la espectroscopía de absorción atómica, el análisis instrumental de activación de neutrones o mediante la emisión de rayos X inducida por partículas. Usualmente, para una identificación completa es necesario utilizar varios de estos métodos en conjunto. Ahora, en lo que respecta al material carbonáceo, como se explicó previamente, dentro de este encontramos algunos subgrupos, como lo son el carbono orgánico y el carbono elemental. Para la determinación de carbono elemental exclusivamente, suele utilizarse técnicas ópticas, en las cuales la cantidad de luz absorbida es equivalente a la cantidad de carbono elemental contenida en la muestra. Esta metodología solo puede usarse bajo la suposición de que el único material absorbente en la muestra de material particulado sea precisamente el carbono elemental. Por el contrario, cuando es necesario realizar la determinación tanto del carbono elemental como del carbono orgánico, se utilizan métodos térmicos, en particular métodos como la transmitancia óptica térmica y la reflectancia óptica térmica. Adicional a esto, si se requiere una especiación de las especies orgánicas, es necesario acudir a técnicas como la espectroscopía de masas con plasma acoplado inductivamente. Pregunta: ¿es posible determinar el contenido de materia orgánica del material particulado a partir de una técnica óptica de absorción? No es posible. Las técnicas ópticas de absorción se utilizan para determinar el carbono elemental, debido a su capacidad para absorber la luz. Por el contrario, se asume que la materia orgánica no es absorbente. Finalmente, para realizar un análisis químico al grupo de oligoelementos, tenemos que, debido a la amplitud de compuestos que incluye esta categoría, usualmente es necesario realizar una serie de análisis secuenciales no destructivos para poder caracterizar la muestra por completo. Dentro de las técnicas más usadas se utilizan procedimientos gravimétricos y de absorción óptica, entre los cuales destacan la emisión de rayos X inducida por partícula, la fluorescencia de rayos X y el análisis instrumental de activación de neutrones. Asimismo, queremos compartir con ustedes las referencias que permitieron la elaboración de este trabajo para que puedan ir a cada una de ellas y profundizar en el tema si así lo desean. Gracias por participar en la primera sesión del módulo 2 de este taller. Esperamos que haya sido de su agrado y que continúe viendo los siguientes videos.